sermón. Esta parte importante que es la comunión de nosotros y el Espíritu Santo con la palabra que el Padre ha puesto en esta iglesia local. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor Dios, y agradecerte por todos los privilegios que le das a la iglesia local, Señor, y especialmente a la iglesia Palabra de Vida en San Blas de Cartago, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, y entenderla por medio de tu Espíritu. Yo pedirle, Señor Dios, que en esta mañana, aparte de la tarde, Señor, nos ayude a entender, Señor, y a conocer más y a poner en obra la palabra, Señor, en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como estamos, vamos a leer estos versículos que son los que vamos a usar. Estamos en Efesios 4, del 7 al 11. Igual estamos hablando de la unidad de la iglesia. Efesios 4, 7 al 11. Efesios 4, 7 al 11. ¿Estamos? 4, 7 al 11. Bien, vamos a leerlo igual, personalmente. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, será hasta el 11, pero no importa. Pueden sentarse. Bien, vamos a continuar con la palabra que el Espíritu Santo ha traído estos domingos a la iglesia. Esto es importante que lo entendamos porque la unidad es algo que el pueblo latino no entiende, no entendemos bien, pero por la gracia del Señor, por la gracia sola del Señor Jesucristo, esta iglesia hoy y estos días ha tenido los dones al servicio de esta congregación, igual que los otros hermanos que han predicado acerca de esto, de los dones y de la unidad de la iglesia, y lo que el pastor predicó ahora en la escuela dominical, lo que enseñó. Aquí tenemos unos versículos los cuales nosotros vamos a tratar de que el Espíritu Santo nos enseñe qué es lo que Cristo hizo por la iglesia. Pablo, inicialmente vamos a hablar acerca de lo que Pablo ha hablado a los efesios. Pablo les estaba diciendo a ellos que los dones son para el servicio de la edificación del cuerpo. En otra parte lo dice. Aquí en el 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Todo lo que la iglesia tiene viene por gracia. Lo que Cristo ganó, Él lo ganó porque se entregó por la iglesia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De dónde son los dones? ¿Quién tiene los dones? Cristo tiene los dones. Él ganó los dones para la iglesia. Tenemos que hacernos varias preguntas en este día. Cristo gana dones. ¿Quién trajo los dones? ¿Para qué son los dones? Esto va a llevarnos a que debemos de ser una sola unidad, la unidad de la iglesia. También vamos a ver qué pasa cuando se rompe la unidad. ¿Qué pasa cuando un creyente rompe la unidad de la iglesia? Lo hemos visto también en estas prédicas anteriores. Hoy vamos a hacer como una recapitulación de lo que hemos estado hablando. Cristo dice que es el que trajo los dones, Él ganó los dones para nosotros. Él los ganó resucitados. Cuando Él resucitó y fue al Padre, el Padre le dijo: pide lo que quieras, y Cristo pidió a la iglesia y pidió dones para la iglesia. Ahora, ¿quién trajo los dones a la iglesia?
¿Será que lo hice yo porque soy muy carne, muy bueno? ¿Será que los dones yo los puedo obtener porque yo quiero? ¿O porque yo sencillamente me gusta servir o ser un evangelista o un profeta o un apóstol? Bueno, los dones son traídos por el Espíritu Santo a la iglesia. Recuerde que Jesucristo dijo que esperaran a recibir poder cuando viniera el Espíritu de verdad. Dice el 7 muy claro: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad de los dones a los hombres. En 1 Corintios 12, 8 al 28 dice que el Espíritu Santo dota de dones espirituales a los hombres, a los miembros del cuerpo de Cristo, perdón. El Espíritu Santo dota de dones espirituales a los miembros del cuerpo de Cristo. En Efesios dice, en Efesios los dones son hombres que tienen dichos talentos. Por ejemplo, hermano, Cristo da los dones, Él ganó los dones para nosotros, pero Cristo se los dejó. Cristo los trajo a la iglesia. Por medio del Espíritu Santo Él dio los dones y fue repartido como Él quiso. ¿Qué dones están en esta iglesia ahorita? Tenemos el don del pastor. Hay 5 dones de Cristo, no dones del Espíritu, dones de Cristo. Y eso lo podemos ver, vamos a hacer una referencia, pero lo vamos a ver más adelante. Dice que a unos constituyó apóstoles, en el 11, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones, cuando la iglesia nació, fueron la base por la cual la iglesia fue levantada. Dice que el Espíritu Santo es el que mantiene la unidad de la iglesia. Es uno de los 7 lazos que hablamos. No vamos a hablar de eso porque ya se habló en otros cultos. El Espíritu Santo es el que mantiene la unidad de la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace la iglesia con los dones? ¿Se los guarda o los pone al servicio de la comunidad, de la asamblea? Ahora vea, aquí hay que entender algo, hermano. La iglesia es la única asamblea donde todos somos iguales. Igual aquí es un ingeniero con estudios universitarios, igual no es una persona, un obrero sin estudios. Igual no es un niño, un joven, que un anciano. En cualquier organización que usted llegue, siempre habrá divisiones. Estarán las personas adultas en un lado, estarán los jóvenes en otro lado y los niños en otro lado. En la iglesia somos una unidad. Todos tenemos un vínculo que es el amor. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí Pablo a los Efesios? Como dijimos anteriormente, como les repito, Cristo ganó esos dones y los envió a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia debe mantener, debe ejercer esos dones para que nosotros sirvamos a Cristo. Acabo de hablar y decirle a ustedes que los dones Cristo los ganó para nosotros. El Espíritu Santo los trajo a la iglesia. La iglesia en este momento no entiende, la iglesia
especialmente en Latinoamérica, no entiende que los dones son para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, pero nosotros tenemos que disponer ese don. Ahora estábamos cantando y yo me puse a meditar. Yo he desperdiciado un don, no sirviéndole a Cristo como se debe. No he predicado lo suficiente. No le he hablado a todo el mundo lo que debo hacer. Usted pensará hoy en eso, medite hoy en esto que estamos hablando. El pastor me decía estos días que estábamos hablando acerca de este tema, de que la iglesia no entiende bien o no sabe, y también lo digo en la escuela dominical, en Latinoamérica hay graves problemas de doctrina. Aquí dice muy claramente que Él subió a los cielos, y esto no, que si Él subió era porque había bajado a las partes más profundas. Él llevó cautivo. La cautividad dice 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo, de todos los cielos, para llenarlo todo. La palabra, Pablo le está explicando a los efesios que Cristo es el que llevó todo, Él es el que dio todo por la iglesia, Él lo llena todo. Pero ¿qué está haciendo la iglesia ahorita? No entiende la iglesia qué es lo que Cristo ha ganado. ¿Qué es lo que pasa cuando un miembro de la iglesia rompe la unidad? Y lo vamos a ver en Corintios. Vamos un momentito a Corintios, 1 Corintios 3:11, 3:17, perdón. ¿Lo tienen? 1 Corintios 3:17. Dice así: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que está hablando Pablo también ahí? ¿Qué le pasa a una persona, a un miembro de la iglesia que rompe la unidad? Está atentando y atenta contra el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Porque si una persona, le voy a decir algo para que usted vaya entendiendo qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia acerca de la unidad de la congregación, del cuerpo de Cristo. Una persona, hace unos días estuve hablando con ella y me estaba diciendo, un creyente me dijo, gracias a Dios, dice, que hoy, que el domingo, dice, pude ir a hacer ejercicio. Hermano, ¿usted cree que Dios y que el Espíritu Santo esté complacido porque ese creyente está el domingo haciendo ejercicios y no está aquí donde está el lugar santísimo ahora? Como dijo el pastor ahora en la escuela dominical, él creía que el lugar santísimo estaba en el corazón de él. Yo no creía eso. ¿Sabe qué creía yo, hermano? ¿Dónde estaba el lugar santísimo? Yo creía que el lugar santísimo estaba cuando yo cerraba los ojos y oraba, yo iba al lugar santísimo. Y a veces estaba yo en el lugar santísimo y me estaba acordando del partido que veía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la palabra de Dios, hermano?
¿Qué es lo que pasa con la palabra de Dios? ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? Pablo les estaba diciendo a los efesios que es la unidad. ¿Qué es lo que Cristo ganó para nosotros? Entonces, ve cómo nosotros nos hacemos. Una frase que hemos estado leyendo mucho en el instituto, una ambigüedad creativa. Increíblemente, yo pensaba que el lugar santísimo era cuando yo cerraba mis ojos y entonces ya yo estaba en el lugar santísimo. Y oraba al Señor y yo sabía, yo estoy en el lugar santísimo. Pero más de una vez estaba yo en el lugar santísimo, ahí, totalmente ungido, y se me venía un pensamiento y al rato se estaba pensando en las velas. Digo yo, sí es cierto, no pasen de sentir, no estaba en el lugar santísimo. Hermano, entonces aquí Pablo dice que pero cada uno, en el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros tenemos que entender estos versículos como un todo, donde usted no puede pensar, no puede hacerse la idea de lo que usted cree que aquí dice. Aquí dice que Cristo resucitado subió al cielo, pidió dones y los mandó por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Disponer nuestro corazón en amor, en obediencia a Cristo. Si usted es cristiano, usted tiene que dejar todo lo que ha pensado y ponerse a hacer las cosas como dice la Biblia. Dice en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí hay 5 dones de Cristo. Uno está vigente. Ahorita hay 1000 iglesias, 1 millón de iglesias en todo el mundo y todas tienen un pastor. Hay pastores que se han opuesto a los dones. ¿Para qué? Para que la iglesia no se salga de donde tienen que ellos tenerla. Pero aquí dice que hay 5 dones de Cristo. Estos dones el Espíritu Santo los trajo a la iglesia para edificarla, para hacer una unidad. ¿Qué es una unidad? Ustedes han visto esos bancos de peces en los canales de animales. A veces presentan estos bancos de peces, los cardúmenes de peces que se mueven al unísono. O ustedes pensarán que hay uno ahí que dice a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda. O sea, el pastor tiene que decir a usted, vaya allá, vaya, predique, dígale a este el evangelio, aquel no. No hay nadie dirigiendo. ¿Quién es el que dirige la iglesia, la asamblea, a la iglesia local Palabra de Vida? En este momento está aquí, ese es el lugar santísimo, porque donde hayan 2 o 3 reunidos, ¿quién está? Cristo. Aquí se está exponiendo la palabra de Dios. Cualquiera que esté aquí es porque Dios lo ha escogido para que predique la palabra. Entonces, nosotros como una unidad tenemos que tener un mismo sentir, un mismo espíritu. Yo no puedo creer que Cristo ganó esos dones para mí y otro hermano puede creer que él, como es más carne, más estudioso que los que estamos aquí, entonces él se los ganó. Ahora, hay unas palabras aquí que usted tiene que ponerle cuidado. Hay 7 palabras que yo saqué y las saqué así, buscándolas cuando estaba haciendo este mensaje, y casualmente son 7. Pablo, la carta a los Efesios le marca mucho el número 7, 7 lazos.
Y dice, yo saqué esas palabras así, dice, aquí hay palabras que a mí me llamaron la atención. Se las voy a decir, dice, gracia, don de Cristo, llevó, dones, llenarlo todo, descendió, constituyó. Aquí no está hablando de que usted, como decía un pastor, es que cuando ustedes están orando, dice, todo ese es, dame, tome, se parece en una cabra, dice, dame, llévame, dame. Aquí esas palabras es Cristo. Él es el que lo ganó. Él resucitó y trajo dones, ganó dones. El Padre dijo, pídeme lo que quieras. Y Él pidió la iglesia y mandó al Espíritu Santo cargado de dones para la iglesia. Pero no para que la iglesia esté dividida ahora, no para que un fulano se levante y diga, yo soy apóstol de Cristo, yo soy profeta, y así dice el Señor, y nada se cumple de lo que dice. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros entendemos por unidad? ¿Qué es lo que Cristo ha ganado para nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo trae conforme a lo que necesita la iglesia? ¿Está usted usando el don? ¿Está usted ayudando a la iglesia? Aquí está muy claro lo que él dice, y voy a coger un momentito el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo hace un sermón, o escribe, o les dice a los efesios que es la unidad, cómo deben comportarse. Esto es lo que Pablo dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esto no es de ustedes, esto es que Cristo lo ganó, Él resucitó y trajo esos dones a la iglesia. Dice, y al mismo el 11 constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Esto lo hizo Cristo por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que la iglesia se una. Porque todos estos ministerios lo necesita la iglesia. Ya no están vigentes muchos de estos, bueno, 4, pero está el pastor. Aquí nosotros tenemos el don de Cristo en el pastor. El que no quiera aprovechar ese don, ya es cosa de cada uno. Pero si usted le falta conocimiento, quiere instrucciones, usted busca el don del pastor. Yo hago eso porque a veces le falta a uno la capacidad. Yo le pido a Dios capacidad para poder preparar la palabra de Dios como es debido. Como les decía, la iglesia, la asamblea, la iglesia de Jesucristo es un montón de personas diferentes. Todos somos diferentes aquí, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes metas, pero aquí estamos todos con un propósito. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, llevar buenas nuevas a los demás. Que no lo estamos haciendo, pues no lo estamos haciendo. A veces no somos como los cardúmenes de pescado, que sí se mueven todos al unísono y ninguno se sale. En la iglesia no podemos decir lo mismo, ¿verdad? A veces algunos se nos salen de la unidad, ¿no? Se salta ahí, ¿verdad? Como una cabrilla. A veces el pescado se convierte en el cabra. Pero aquí Pablo está hablándoles que Él es el que ha ganado eso. Cristo subió al cielo resucitado.
Dice, Cristo subió al cielo, Él fue al cielo, Cristo resucitado y trajo dones, y el propósito de esos dones es edificar a la iglesia. Usted, para poder poner su don a trabajar, tiene que pedir amor a Dios, porque Julanito, que es cabezón, le dije, no entiendo. Aquel hermano es difícil, aquel otro hay que casi traerlo amarrado. Si usted se pone a ver todas esas cosas, usted va a atentar contra la unidad de la iglesia. Usted no ha entendido que el lugar santísimo los domingos, cuando la iglesia se reúne, entonces para mí es más fácil levantarme temprano y voy a ir a hacer ejercicio porque estoy pasado libres. Y la iglesia el otro domingo. Cuando usted llegue al cielo y venga con la cajota y se la tiran al fuego y solo uno va a agarrar, entonces va a llorar y va a decir, pero mira, si aquel que no sabía mucho y yo no lo entendía bien, no me gustaba como predicaba, un día dijo que yo tenía que poner la mirada en el galardón y no le hice caso. Pero de por sí que ese hermano como que no predica bien, no sabe, no entiende. Yo soy mejor. Pero hermano, cuando llegue al cielo y venga la cajota y la tira al fuego y queda uno, entonces va a llorar. Entonces, ¿qué es la unidad? La unidad es que usted tiene que entender lo que Cristo está diciendo por medio de Pablo, que Él fue el que llevó cautiva la cautividad, se llevó todo al cielo y Él ganó los dones y mandó el Espíritu Santo. Él dijo, no se vayan hasta que reciban el poder. Y eso lo hizo en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino por la iglesia y empezó a repartir dones a la iglesia. Y empezó Cristo y el Espíritu Santo, Cristo por medio del Espíritu Santo, a repartir como Él quiere. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero ¿qué está haciendo usted con el don? ¿Está ayudando para que la iglesia sea una unidad? ¿O está usted saliéndose del camino? El camino está marcado, Cristo lo marcó. Como dicen ahora, no, hay un refrán que dice, la cancha está marcada. Sálgase de la cancha y usted va a crujir los dientes. Aquí está muy claro, Él dice que Él dio, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los constituyó. Aquí se está hablando la palabra de Dios. La escuela dominical, se entendió lo que se habló. Aquí se está hablando la palabra de Dios, se está explicando, se está diciendo lo que Cristo quiere que se le hable a la iglesia. Usted no puede atentar contra la unidad de la iglesia, porque ya leímos lo que pasa. El cuerpo de Cristo. Usted no puede atentar contra el cuerpo de Cristo. Aquí todos somos diferentes. Hay unos que tienen muchas diferencias, pero usted es un creyente. El vínculo del amor es el que debe sostenerlo. Aquí nosotros tenemos que ver lo que Cristo ha dado a cada uno de nosotros. El don que usted tiene que ejercerlo. ¿Para qué? Para que la iglesia se edifique, para que la asamblea, la congregación se edifique. Nosotros debemos entender que aquí nosotros no podemos venir a pensar cosas de la palabra de Dios que a nosotros nos parecen. Usted no puede venir aquí con esa ambigüedad creativa y decir, bueno, es que a mí me parece
que la iglesia es bonita, me gusta cuando predican fulanitos y tal, cuando aquel no. Entonces el domingo no voy. Eso es lo que usted piensa. Pero la palabra de Dios dice que usted no puede atentar contra la unidad. Usted no puede andar de iglesia en iglesia. Eso no es oveja, es cabra. Ahora, las cabras no emigran, las ovejas no emigran. Que yo sepa, migran los patos, las ballenas. Pero yo no he visto una cabra nunca con un cola de ballena, una oveja con cola de ballena, o una oveja con alas para emigrar. No se puede. La palabra de Dios dice que usted es oveja. El pastor le da a usted su pasto. Usted tiene pastor, entonces tiene que comer el pasto del pastor. Usted es ballena, entonces tiene que irse a migrar a otro lado. Si usted es un ñu, esos animales en África que migran para todo lado a comer pasto donde hay, entonces no es oveja. En la iglesia hay ovejas, no hay otro tipo de animales. Aquí Cristo trajo los dones por medio del Espíritu Santo a la iglesia y Él reparte como Él quiere, por gracia. Usted tiene que pedirle amor a Dios si no lo tiene para ejercer ese don, aunque no le guste lo que el Espíritu Santo le dio. Usted le dieron el don de ayudar, pero tengo que ir a ayudar a aquel Juanito que está allá y le digo las cosas y no las hace. Pues eso es amor. Hay que pedirle al Señor el amor para poder ejercer el don. Aquí está claro lo que Pablo le habló a los Efesios. Ya hablamos, se habló a otros hermanos acerca de la unidad, de los dones. Pronto, más adelante se terminará con el tema en otras prédicas. Pero aquí yo les saqué estas palabras para que queden ahí en el corazón. Gracia, don de Cristo. Él llevó todo esto. Los dones son ganados por Cristo. Llenarlo todo, dice, lo llenó todo en todo. Y Él constituyó. Él es el que murió por usted y por mí. Él es el que hoy se le está glorificando. Él es el que nosotros hemos profesado. Si usted profesó que es hijo de Dios, entonces tiene que sujetarse a la palabra de Dios. No puede pensar cosas diferentes. Creo que lo que se ha hablado acerca de la unidad ya quedó claro. También los dones, Cristo los ganó para la iglesia. 1 Corintios, hablamos ahora, 1 Corintios 12, que Cristo trajo dones por medio del Espíritu Santo a la iglesia. En Efesios dice que dio dones, esos dones se los dio a hombres que tienen dichos talentos. Entonces, cada quien tiene que buscar eso. Cada hermano, cada cristiano tiene que buscar servirle a Dios con su talento. No podemos fracturar la unidad de la iglesia. Ahora, como les decía, qué triste es escuchar a una persona cristiana decir que voy a ir a otro lado un domingo y tal vez uno conoció a esa persona que tenía un don, un talento que Dios le dio. Como un día estaba hablando yo con mi esposa y yo pocas veces soy dado a seguir la carrera de un artista, pero yo admiraba mucho a esta muchacha, a esta cantante Whitney Houston.
Ella tenía un talento, una voz que pocas veces la he escuchado. Pero ella terminó suicidándose prácticamente. ¿Cómo puede ser que una persona, usted me dirá, pero ella no fue creyente? No sé si era creyente o si era creyente, pero ella tenía un talento que Dios le dio. Ese talento lo tenía que usar para alabar y glorificar a Cristo, pero ella no lo usó para eso. La iglesia estará haciendo eso. Si un don se va de aquí y el Espíritu Santo lo puso en esta iglesia, todos nosotros lo estamos ocupando. Usted ocupa aquí el don de pastor. Claro que sí, todos lo ocupamos. Si el pastor se va porque decidió que los domingos ya no quiere venir a la iglesia, si el pastor se va de esta iglesia, ¿qué pasa con la unidad? ¿Qué pasa con la iglesia? Queda en nada, queda en nada. Entonces meditemos, para concluir, meditemos qué estamos haciendo para mantener esa unidad que Dios nos ha dado. Él dio todos los recursos, Él ganó los dones, los mandó por medio del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que ejercer esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos dones son necesarios aquí en la iglesia, son necesarios. Si usted no los tiene, si no los tiene, la iglesia le hace falta. Si aquí se va un miembro de la iglesia, hace falta ese don. Nosotros debemos mantener esto, pues mantenerlo en el amor. Debemos entender la palabra como está escrita. No podemos buscar otra cosa. No podemos tener pensamientos o pretender nosotros pensar diferente a lo que dice la Biblia. No podemos hacernos una ambigüedad creativa, que es pensar cualquier cosa de la Biblia, o decir o hablar o predicar cosas que no son lo que dice la Biblia. Bien, hermanos, como conclusión, Cristo ganó sus dones. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. ¿Qué está haciendo la iglesia con los dones? Los domingos en América Latina no se entiende bien qué es la iglesia. Se proclaman apóstoles, profetas, y América Latina está sumida en un caos espiritual. No se lee la Biblia, todo el mundo dice y le parece y habla lo que sea de la Biblia. Las hijas de la Iglesia Universal solo disparates dicen. Todos los hombres se enriquecen a sí mismos y la palabra verdadera de Cristo está a un lado, porque nadie está entendiendo lo que Cristo y el Espíritu Santo está hablando. Eso es lo que yo entendí de estos versículos, que Cristo ganó esos dones para mí. El Espíritu Santo repartió conforme a lo que Él quiso. Él me dio uno, por lo menos sé que me dio uno. ¿Y qué estaba haciendo? No estaba haciendo lo que Dios dice. Por lo menos eso es mi conclusión. Cristo ganó todo eso, yo no estoy haciendo lo que Él dijo que hiciera, y por lo tanto, si no me preocupo ahorita, si yo no tomo esta palabra, esto que se está hablando, estos cultos, acerca de los dones y la unidad de la iglesia, en serio, si yo no me tomo el servir a Cristo en serio, entonces cuando llegue al cielo voy a agarrar la cajota que voy a llevar, según mi parecer, la tiran al fuego y solo humo voy a agarrar, y el humo no se agarra, hermano. Si usted me dice que el humo se agarra, entonces ya es otra cosa, y estoy hablando lo que no debo.
podemos entender esa palabra, que los dones son ganados por Cristo y que son los dones los repartió el Espíritu Santo, y que no podemos atentar contra la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que la palabra dice. Pocos versículos, podemos hablar mucho de esto, muchas cosas, pero aquí la esencia es que la iglesia no está entendiendo la palabra de Dios, porque hay un montón de personas que no se interesan por conocer lo que Cristo dijo y habló. Amén, hermanos. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta palabra. Le pido, Señor Dios, que usted avive el corazón de nosotros, Señor, y podamos entender esto, Señor, más profundamente, Señor, en tu intimidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.